Ella fue a llorar al baño. El espejo empañado reflejaba su rostro mojado de lágrimas. Ella no se dio cuenta de que alguien la escuchaba detrás de la puerta, y cuando salió, el CEO estaba parado, esperando. El sol se ponía sobre el horizonte de Ciudad de México, proyectando sombras alargadas entre los rascacielos que componían el centro empresarial de Avenida Reforma. En el 30º piso de uno de los edificios más imponentes, las luces de Tech Futuro, una de las mayores empresas de tecnología de México, permanecían encendidas. Era un día más en que Elena Ramírez, coordinadora de proyectos, se veía obligada a extender su jornada mucho más allá del horario contractual. A los 32 años, Elena había conquistado una posición envidiable para muchos. Graduada en Administración por la UNAM, con MBA en Gestión de Negocios por el ITAM, ella era el tipo de profesional que muchas empresas disputarían. Con cabello rizado siempre recogido en un moño discreto, gafas de montura fina y una postura que intentaba esconder su inseguridad, Elena era conocida por su competencia y dedicación incuestionables. Sin embargo, pocos conocían el precio que pagaba por mantener esa imagen. Aquella noche, mientras la ciudad pulsaba con la energía del tráfico de la hora de la cena, Elena miraba la pantalla de la computadora con ojos cansados. Las hojas de cálculo del desempeño trimestral necesitaban estar impecables para la presentación al consejo la mañana siguiente. Cualquier error, por mínimo que fuera, sería motivo para críticas despiadadas de Javier Morales, el CEO de Tech Futuro. Javier Morales era una figura casi mítica en el mundo corporativo mexicano. A los 48 años, había construido un imperio a partir de un pequeño negocio de desarrollo de software. Su trayectoria era frecuentemente citada en conferencias sobre emprendimiento y liderazgo, pero pocos conocían al hombre detrás de la leyenda. De personalidad reservada y exigente, Javier raramente demostraba satisfacción con los resultados alcanzados, siempre presionando por más, por mejor, por innovación constante. ¿Elena todavía por aquí? La voz de Adrián Hernández, analista de marketing y único amigo que Elena poseía en la empresa, interrumpió sus pensamientos. Necesito terminar estos informes para mañana. Javier quiere un análisis completo de los proyectos del trimestre, respondió ella, sin desviar los ojos de la pantalla. Adrián jaló una silla y se sentó a su lado. Con sus 35 años, exhibía una sonrisa fácil que contrastaba con el ambiente tenso de Tech Futuro. Sabes que él nunca estará satisfecho, no importa cuánto te esfuerces, ¿verdad? Elena suspiró profundamente. No puedo darme el lujo de entregar algo mediocre, Adrián. Llevo 5 años en esta empresa y cada día es como si fuera el primero, como si necesitara probar mi valor constantemente. Es exactamente por eso que 3 personas ya renunciaron de tu departamento en los últimos meses. Esta cultura de presión excesiva está enfermando a todos, comentó Adrián con una expresión preocupada, incluyéndote a ti. Las palabras de Adrián golpearon a Elena como un puñetazo en el estómago. Era verdad. En las últimas semanas había tenido crisis de ansiedad, insomnio e incluso algunos episodios de taquicardia. El médico había alertado sobre los riesgos del estrés crónico, pero ella siempre encontraba excusas para no disminuir el ritmo. No tengo elección, Adrián. Sabes cómo está el mercado allá afuera, y tengo cuentas que pagar, mi madre depende de mí. Todos tenemos responsabilidades, Elena, pero ninguna de ellas incluye destruirte por un empleo que no valora tu esfuerzo, respondió él, colocando la mano sobre el hombro de su amiga. Elena sintió que sus ojos se humedecían y rápidamente giró el rostro para que Adrián no lo notara. No podía mostrar fragilidad, no allí. Tech Futuro no era lugar para los débiles, como solía decir Sofía Velázquez, la implacable directora de operaciones. Sofía era el tipo de ejecutiva que muchos admiraban a distancia, pero temían de cerca. Con su postura impecable, trajes a medida y un tono de voz que raramente se alteraba, ella personificaba el ideal de éxito corporativo, fría, calculadora y absolutamente enfocada en resultados. Era también la mayor opositora de cualquier iniciativa que priorizara el bienestar de los empleados, considerando tales prácticas lloriqueos de generación mimada, como solía decir en las reuniones de directorio. Mañana será otro día.
Vas a arrasar en la presentación como siempre, dijo Adrián tratando de animar a su amiga. Ahora, por favor, ve a casa. Descansa un poco. Elena asintió con la cabeza, pero ambos sabían que no saldría tan pronto. Cuando Adrián se despidió, ella volvió a sumergirse en las hojas de cálculo y gráficos, ignorando los dolores de espalda y la migraña que comenzaba a formarse. 2 horas después, cuando el reloj ya marcaba casi las 22 horas, Elena finalmente guardó los archivos y envió el informe por correo electrónico. La sensación de alivio duró apenas unos segundos, rápidamente reemplazada por la angustia de saber que, independientemente de la calidad de su trabajo, Javier encontraría algo para criticar la mañana siguiente. El edificio estaba prácticamente vacío a esa hora. Los únicos sonidos eran el zumbido del aire acondicionado y el ocasional pitido del ascensor. Elena organizó su escritorio, guardó la laptop en su bolso y caminó lentamente hasta el baño de mujeres antes de irse. Parada frente al espejo, apenas reconoció su propia imagen. Ojeras profundas marcaban su rostro. La piel estaba pálida y el cabello normalmente vibrante parecía sin vida. ¿En qué te has convertido, Elena Ramírez?, murmuró para sí misma. Fue entonces cuando sucedió. Como una presa que súbitamente se rompe, todas las emociones que Elena venía reprimiendo a lo largo de los meses explotaron en un sollozo doloroso. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras se apoyaba en el lavabo, intentando controlar el llanto que se intensificaba a cada segundo. «Ya no aguanto más», susurró entre sollozos. «Me estoy matando por una empresa que ni siquiera nota mi existencia. 5 años dedicando mis noches, fines de semana, días festivos. ¿Para qué? ¿Para oír que nunca es suficiente?» Elena no se percató de que uno de los cubículos del baño estaba ocupado. Dentro, Javier Morales había entrado para hacer una llamada privada, aprovechando que el piso estaba vacío. Él escuchó cada palabra, cada sollozo, cada desahogo de aquella empleada que, en ese momento, ni siquiera podía identificar quién era. Todos los días es lo mismo. «Elena, necesitamos aumentar la productividad. Elena, los números no son lo suficientemente buenos. Elena, tu equipo necesita entregar más. Nadie pregunta cómo me siento, si estoy bien, si necesito ayuda». Es como si fuera una máquina programada solo para producir. Javier sintió un nudo en el pecho. Aquellas palabras, cargadas de dolor y frustración, resonaban de una forma que no esperaba. Era como escuchar sus propios pensamientos de años atrás, cuando él mismo estaba al borde de un colapso construyendo su empresa. «Mi madre tenía razón», continuó Elena, hablando consigo misma mientras secaba sus lágrimas. «Ella siempre dijo que estas grandes corporaciones succionan nuestra alma hasta que no queda nada. Pero yo creí que sería diferente conmigo, que lograría cambiar las cosas desde adentro». Javier permaneció inmóvil, sintiéndose súbitamente invasor de la intimidad de aquella mujer. Podría simplemente esperar a que ella saliera para luego dejar el baño discretamente. Pero algo en sus palabras lo tocó profundamente, despertando memorias que había enterrado hace mucho tiempo. Esa misma noche, mientras Elena se desahogaba sin saber que estaba siendo escuchada, Javier Morales permanecía inmóvil dentro del cubículo del baño, absorbiendo cada palabra como si fueran piedras lanzadas contra una presa que él había construido alrededor de sus propias emociones. No era coincidencia que Javier estuviera allí a esa hora. Tras una reunión particularmente tensa, con inversionistas internacionales, había optado por quedarse hasta más tarde, revisando algunos documentos en su oficina en el piso ejecutivo. Bajó al 30º piso solo para usar un baño más reservado, mientras hacía una llamada personal a su hermana, Lucía, la única persona con quien aún mantenía una relación genuina fuera del ambiente corporativo. «Lo intenté, Lucía. Intenté implementar aquel programa de bienestar que sugeriste, pero la directiva lo bloqueó. Dicen que no hay presupuesto, que no es prioridad», Javier había dicho minutos antes, en un raro momento de apertura. «A veces me pregunto si aún tengo algún control sobre esta empresa que construí». Fue al colgar el teléfono cuando escuchó los primeros sollozos provenientes del área de los lavabos. En cualquier otro día, Javier habría esperado a que la persona saliera o habría encontrado una manera discreta de retirarse sin ser notado.
pero algo en el tono desesperado de aquella voz lo mantuvo paralizado. Ahora, mientras escuchaba a Elena mencionar su nombre, con una mezcla de respeto y resentimiento, Javier sentía un nudo en la garganta. Ella hablaba de él como una figura distante e implacable, un juez severo incapaz de reconocer el esfuerzo ajeno. ¿Era esa la imagen que proyectaba? ¿Era así como sus empleados lo veían? Mañana sonreiré durante la presentación, aceptaré las críticas, prometeré más eficiencia, continuó Elena, ahora con la voz más controlada, como si ensayara un papel. Y después volveré a mi escritorio y seguiré ahogándome en hojas de cálculo hasta olvidar que un día tuve sueños diferentes. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de aquellas palabras. Hubo un tiempo en que él también tenía sueños diferentes. Soñaba con una empresa donde la innovación nacería de la libertad creativa, no del miedo, donde los empleados vendrían a trabajar con entusiasmo, no con ansiedad. ¿Cuándo había perdido aquella visión? Afuera, Elena respiró profundamente varias veces, recomponiéndose. Se miró nuevamente en el espejo, ahora con una determinación renovada en sus ojos. «Esto tiene que cambiar», dijo para sí misma. «De alguna forma, esto va a cambiar». Arregló su ropa, se pasó un poco de agua en la cara y aplicó un labial discreto. Nadie podría sospechar que minutos antes estaba derrumbándose. Esa era una habilidad que había desarrollado a lo largo de los años, esconder sus vulnerabilidades bajo una capa de competencia y profesionalismo. Cuando Elena finalmente salió del baño, Javier esperó algunos minutos antes de emerger del cubículo. Parado frente al mismo espejo donde ella había estado, encaró su propio reflejo. Vio a un hombre de 48 años, cabello entrecano en las sienes, ojos cansados que cargaban el peso de decisiones difíciles y noches mal dormidas. Vio al niño de Querétaro que había prometido crear un mundo mejor a través de la tecnología. Vio al joven emprendedor que solía decir a los primeros empleados que eran una familia, no solo colegas de trabajo. ¿Cuándo fue que aquel idealista se transformó en el ejecutivo frío que ahora inspiraba miedo en lugar de admiración? En la mañana siguiente, la sala de reuniones del consejo estaba impecablemente preparada para la presentación trimestral. Elena había llegado una hora antes verificando cada detalle, proyector funcionando, documentos impresos para todos los presentes, agua y café disponibles. Su corazón latía acelerado mientras revisaba mentalmente cada diapositiva, anticipando posibles cuestionamientos. Uno a uno, los directores fueron llegando. Sofía Velázquez, como siempre, fue la primera después de Elena. Con su traje gris impecable y el cabello recogido en un moño severo, apenas dirigió una mirada a la coordinadora de proyectos. «Espero que los números estén mejores que en el trimestre pasado», comentó Sofía, mientras revisaba mensajes en su celular. «El consejo no está nada satisfecho con el desempeño de tu área». Elena tragó saliva, sintiendo la familiar sensación de opresión en el pecho. «Los resultados están dentro de lo proyectado, considerando las dificultades del mercado actual», respondió manteniendo el tono profesional. Sofía levantó los ojos del celular, una sonrisa fría en los labios. ¿Dificultades del mercado? ¡Qué curioso! El equipo de Rodrigo logró superar las metas en un 15%, enfrentando el mismo mercado. Antes de que Elena pudiera responder, otros directores comenzaron a entrar, seguidos por el CFO, Antonio Gutiérrez, un señor de 60 y tantos años que ejercía casi tanta influencia como el propio CEO. Faltaba solo Javier Morales para iniciar la reunión. Cuando finalmente entró, todos se acomodaron en sus sillas, como soldados en presencia de un general. Javier, sin embargo, parecía diferente aquella mañana. En vez de su habitual traje oscuro, vestía un blazer más casual sobre una camisa azul claro, sin corbata. Sus ojos, normalmente inquisidores, parecían contemplativos. «Buenos días a todos», saludó con una voz más suave que lo normal. Sus ojos encontraron los de Elena por un breve momento, y ella podría jurar que vio algo diferente allí. No era la mirada crítica de siempre, sino algo más humano. Antes de comenzar con las presentaciones, me gustaría compartir algunas reflexiones, continuó Javier para sorpresa de todos. Esto no formaba parte del protocolo.
Las reuniones trimestrales seguían siempre el mismo formato: presentaciones de los coordinadores, seguidas por cuestionamientos de la directiva, generalmente acompañados de críticas y nuevas exigencias. Anoche me quedé hasta tarde en la oficina, pensando sobre el rumbo que nuestra empresa ha tomado, dijo Javier, su voz ahora cargando un tono de genuina introspección. Cuando fundé Tech Futuro hace 15 años, mi visión era crear no solo una empresa lucrativa, sino un ambiente donde personas talentosas pudieran prosperar e innovar. Elena observaba, perpleja. Este no era el Javier Morales que ella conocía. Miró a los otros presentes y percibió que todos compartían su asombro. En los últimos años, me he preguntado si aún somos fieles a esa visión. Nuestros números crecen, nuestras acciones se valorizan, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es el precio humano de nuestro éxito financiero? Sofía se removió incómodamente en la silla. Javier, tenemos una agenda extensa para hoy. Tal vez podamos discutir filosofía empresarial en otro momento. Javier lanzó una mirada firme en dirección a la directora de operaciones. Sofía, esta no es una discusión filosófica, es una cuestión fundamental para el futuro de Tech Futuro. Volviéndose hacia el resto de la mesa, continuó. He estado escuchando informes preocupantes sobre nuestra cultura organizacional, empleados enfermando debido al estrés, equipos desmotivados, una atmósfera de miedo en vez de colaboración. Elena apenas podía creer lo que oía. Era como si Javier hubiera escuchado su desahogo de la noche anterior, pero eso sería imposible, ¿verdad? Por eso, antes de proceder con las presentaciones, me gustaría hacer una invitación. Quiero formar un comité para evaluar nuestra cultura organizacional y proponer cambios concretos. No estoy hablando de medidas cosméticas, sino de una verdadera transformación en la forma como operamos. Un silencio atónito dominó la sala. Antonio fue el primero en manifestarse. Javier, con todo respeto, nuestros accionistas esperan resultados, no experimentos organizacionales. Y los tendrán, Antonio, respondió Javier con convicción. Estudio tras estudio muestra que empresas con culturas saludables son más lucrativas a largo plazo. Empleados motivados producen más y mejor. La innovación florece en ambientes de confianza, no de presión constante. Elena sintió su corazón acelerarse. Aquellas eran exactamente las ideas que había estado discutiendo con Adrián en los últimos meses, los conceptos que soñaba implementar si un día tuviera la oportunidad. Para liderar este comité, continuó Javier, me gustaría invitar a alguien que, creo, tiene mucho que contribuir con esta discusión. Sus ojos encontraron nuevamente los de Elena. Elena Ramírez, me gustaría que asumieras este desafío. El impacto fue como un rayo atravesando el cuerpo de Elena. Ella, liderando un comité a pedido directo del CEO, sintió todas las miradas de la sala volcadas hacia ella, especialmente la de Sofía, cuya expresión mezclaba sorpresa e indignación. Yo me sentiría honrada, logró responder, su voz más firme de lo que esperaba. De hecho, tengo algunas ideas que me gustaría compartir sobre el asunto. Javier asintió, una leve sonrisa en los labios. Excelente. Tendremos una reunión privada esta tarde para discutir los detalles. Ahora podemos proceder con la presentación trimestral. Mientras Elena se levantaba para iniciar su presentación, su mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué Javier Morales, conocido por su intransigencia y enfoque exclusivo en resultados, estaba súbitamente interesado en bienestar organizacional? ¿Y por qué la había elegido precisamente a ella para liderar esta iniciativa? Lo que Elena no sabía era que, después de dejar el baño la noche anterior, Javier no había ido a casa. Pasó horas en su oficina, revisitando los principios que lo guiaron al inicio de su jornada emprendedora. Releyó antiguos diarios, miró fotografías del equipo original de Tech Futuro, pequeño y unido, y tomó una decisión que cambiaría no solo el futuro de la empresa, sino también su propio camino personal. La noticia sobre el nuevo Comité de Transformación Cultural se esparció por Tech Futuro con la velocidad de un virus digital. En la cafetería, en los pasillos y en los mensajes intercambiados discretamente entre los empleados, el tema era uno solo:
el sorprendente cambio de postura de Javier Morales y la elección aún más sorprendente de Elena Ramírez como líder de la iniciativa. ¿Tienes idea de lo que está pasando?, preguntó Adrián, mientras se sentaba a la mesa de Elena con 2 cafés en mano. Era final de tarde, y la mayoría de los empleados ya había dejado la oficina. Primero Javier aparece en la reunión del consejo hablando como un gurú de RH. Después te elige para liderar un comité que nadie sabía que existiría. Esto no tiene sentido. Elena aceptó el café con un gesto de agradecimiento. Sus manos aún temblaban ligeramente, parte efecto de la cafeína que había consumido a lo largo del día, parte reflejo de la montaña rusa emocional de las últimas 24 horas. No tengo la menor idea, Adrián. Fue tan inesperado. Yo estaba preparándome para la habitual sesión de críticas, y de repente, él comienza a hablar sobre bienestar y cultura organizacional como si hubiera tenido algún tipo de epifanía durante la noche. Adrián tomó un sorbo de café, pensativo. ¿Y por qué tú? Sin querer ofender, Elena, pero no eres exactamente conocida por desafiar el status quo de la empresa. Al menos no abiertamente. Elena lanzó una mirada alrededor, asegurándose de que no había nadie cerca. Anoche, después de que te fuiste, tuve un momento difícil en el baño. Estaba sola, o al menos creía estarlo, y acabé desahogándome en voz alta. Dije cosas sobre la empresa, sobre la presión, sobre Javier. Los ojos de Adrián se agrandaron. ¿Crees que él te escuchó? Es la única explicación que tiene sentido, respondió ella, la voz casi un susurro. ¿Pero cómo? Y aunque me haya escuchado, ¿por qué reaccionar de esa forma? El Javier que conocemos me habría llamado a su oficina para una conversación sobre profesionalismo y lealtad a la empresa, no me nombraría para liderar un comité. Antes de que Adrián pudiera responder, el celular de Elena vibró con un mensaje. Era de la secretaria de Javier informando que él la esperaba en su oficina para la reunión agendada. «Hora de la verdad», dijo ella, levantándose y ajustando su postura. «Deséame suerte». «No necesitas suerte», respondió Adrián con una sonrisa alentadora. «Solo necesitas ser la Elena que conozco, la que tiene ideas brillantes, pero siempre tuvo miedo de compartirlas». El camino hasta el piso ejecutivo nunca pareció tan largo. En el elevador panorámico, Elena observaba la Ciudad de México extendiéndose abajo, un océano de luces comenzando a encenderse contra el cielo que oscurecía. Tech Futuro ocupaba uno de los edificios más modernos de Avenida Reforma, símbolo del poderío económico y tecnológico que Javier Morales había construido. Llegando al piso 40, Elena fue recibida por Laura, la eficiente secretaria de Javier desde hace más de una década. «Él te está esperando», dijo ella con una sonrisa cordial, algo raro en aquel ambiente generalmente tenso. La oficina de Javier Morales reflejaba su personalidad, o al menos la personalidad que él proyectaba. Minimalista, con muebles de diseño contemporáneo, paredes de vidrio que ofrecían una vista espectacular de la ciudad y pocas concesiones al confort o la calidez. La única nota personal era una pequeña fotografía en un marco simple sobre su escritorio. Javier más joven, al lado de un hombre mayor, ambos sonriendo frente a una pequeña oficina. «Elena, gracias por venir», saludó Javier, indicando una silla frente a él. Por primera vez en 5 años, él no estaba sentado detrás de su imponente escritorio de vidrio y metal, sino en un sillón dispuesto en un pequeño espacio de reuniones informales. «Imagino que estés confundida con los acontecimientos de hoy», dijo él yendo directo al punto. «Y tal vez un poco desconfiada también». Elena se acomodó en la silla, tratando de mantener la compostura. «Confieso que fue inesperado, señor. Javier, por favor. Creo que podemos dispensar las formalidades para esta conversación». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. «Elena, te escuché anoche en el baño». La confirmación de su sospecha hizo que el corazón de Elena se acelerara. Una mezcla de vergüenza e indignación se apoderó de ella. Entonces fue eso. ¿Esta iniciativa es algún tipo de compensación por haberme escuchado en un momento vulnerable? Javier negó con la cabeza. No es tan simple. Lo que dijiste ayer tocó algo que ya me venía incomodando desde hace tiempo. Tu voz
Fue como escuchar un eco del pasado, de personas que ya formaron parte de mi vida e intentaron alertarme sobre el camino que estaba siguiendo. Se levantó, caminando hasta la ventana. El crepúsculo capitalino pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, contrastando con las sombras crecientes de los edificios. Cuando fundé Tech Futuro, tenía una visión diferente de lo que se ha convertido. Quería crear un espacio donde la innovación naciera de la libertad y el entusiasmo, no del miedo y la presión. Pero en algún momento perdí esa visión. Los inversionistas, los accionistas, las demandas del mercado, todo eso fue transformándome en alguien que yo mismo no reconozco más. Elena observaba, atónita. Javier Morales, el implacable CEO cuya simple presencia en una sala hacía que todos se enderezaran en las sillas, se estaba abriendo, mostrando vulnerabilidad. Era como si una máscara hubiera caído. «Te contaré algo que pocos saben», continuó él, volviendo a sentarse. «Hace 12 años antes de que Tech Futuro se convirtiera en lo que es hoy, casi lo perdí todo. No solo la empresa, que aún era pequeña, sino a mí mismo. Trabajaba 20 horas al día, 7 días a la semana. No comía bien, no dormía, ignoraba todas las señales que mi cuerpo enviaba». Javier señaló la fotografía en su escritorio. «Este hombre a mi lado es Roberto Ramírez. Él fue mi mentor, mi primer inversionista, la persona que creyó en mí cuando nadie más creía. También fue quien me encontró desmayado en la oficina un domingo por la noche, después de 3 días sin dormir bien». El apellido no pasó desapercibido para Elena. Ramírez, como el de ella. ¿Sería coincidencia? Roberto me llevó a su casa, me obligó a descansar, y después me hizo ver que estaba destruyendo el sueño que tanto quería construir. «Una empresa está hecha de personas, Javier», decía. «Si destruyes a las personas, incluyéndote a ti mismo, no quedará empresa alguna». Javier hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Elena. «Lo que dijiste anoche en el baño fue como escuchar la voz de Roberto nuevamente, recordándome la promesa que le hice. La promesa de nunca convertirme en el tipo de líder que destruye personas en nombre del lucro». Elena se sentía en una especie de realidad alternativa. El Javier Morales que conocía, o creía conocer, jamás compartiría algo tan personal con una simple coordinadora de proyectos. «¿Qué estás proponiendo exactamente?», preguntó ella, tratando de dirigir la conversación hacia algo más concreto. «Una transformación real en la cultura de Tech Futuro», respondió Javier, su tono ahora más firme, más familiar. «No estoy hablando de medidas cosméticas, happy hours obligatorios o paredes coloridas con frases motivacionales. Estoy hablando de repensar completamente cómo trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo medimos el éxito». Tomó una carpeta de su escritorio y se la entregó a Elena. «Esta es la propuesta inicial, un comité multidisciplinario, con representantes de todos los niveles jerárquicos, con autonomía real para proponer e implementar cambios, y quiero que tú lideres ese proceso». Elena hojeó los documentos, impresionada con el nivel de detalle. Era un plan ambicioso, que exigiría meses de trabajo intenso, y más importante, enfrentaría resistencia considerable de figuras como Sofía Velázquez y otros directores que prosperaban en el ambiente actual. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, levantando los ojos de los papeles. «Existen personas en la empresa con más experiencia, con más influencia». «Precisamente por eso», interrumpió Javier. «No quiero a alguien comprometido con el status quo. Quiero a alguien que sienta en carne propia los problemas de nuestra cultura actual. Alguien con ideas frescas y coraje para defenderlas». Hizo una pausa significativa. Además, Roberto siempre hablaba de su hija con inmenso orgullo. Decía que ella había heredado no solo su inteligencia, sino también su integridad. El impacto hizo que Elena casi dejara caer la carpeta. «¿Tú sabes quién soy?», Javier asintió. «Reconocí tu apellido cuando te postulaste, hace 5 años, pero decidí no interferir, no facilitar tu camino. Roberto habría odiado eso, y tú también, imagino. Quería ver si realmente tenías el potencial en el que tu padre tanto creía». Las lágrimas amenazaban con formarse en los ojos de Elena. Su padre había fallecido cuando ella estaba en la universidad, víctima de un problema cardíaco repentino.
El dolor de la pérdida aún estaba presente, aunque atenuado por el tiempo. Él nunca me contó sobre ti, dijo ella, su voz ahora embargada por la emoción. Sobre haber ayudado al fundador de Tech Futuro. Roberto era así, nunca se jactaba de sus contribuciones. Cuando vine a Ciudad de México intentando expandir mi pequeño negocio de Querétaro, todos los inversionistas me rechazaron. Todos, excepto Roberto. Él no solo invirtió financieramente, sino que me enseñó casi todo lo que sé sobre liderazgo. Javier sonrió, una sonrisa genuina que raramente se veía en la empresa. O al menos lo intentó. Parece que aún tengo mucho que aprender. Elena respiró profundo, tratando de procesar todo aquello. Era demasiado para absorber de una sola vez. La conexión inesperada con su padre, la vulnerabilidad de Javier, la enorme responsabilidad que él estaba depositando en sus hombros. ¿Y si fracaso?, preguntó, dando voz a su mayor miedo. ¿Y si no logramos cambiar la cultura si la resistencia es demasiado grande? Entonces lo habremos intentado, respondió Javier simplemente. Y eso ya será más de lo que he hecho en los últimos años. Extendió la mano. Entonces, ¿qué me dices? ¿Estás lista para intentar transformar Tech Futuro en el tipo de empresa que tu padre ayudó a soñar? Elena miró la mano extendida, sintiendo el peso de la decisión. Aceptarla significaría desafiar figuras poderosas como Sofía, arriesgar su posición, tal vez hasta su carrera si las cosas salían mal, pero también significaría la oportunidad de hacer una diferencia real, de honrar el legado de su padre, de transformar la vida de cientos de empleados que, como ella, sufrían silenciosamente. Con una determinación que no sabía poseer, Elena estrechó la mano de Javier. Estoy dentro, pero necesitaré libertad real para implementar cambios, incluso si son impopulares entre la directiva. Javier asintió, su apretón de manos firme. Tendrás mi apoyo integral. Solo necesitamos definir por dónde empezar. Ya sé exactamente por dónde empezar, respondió Elena, un brillo nuevo en sus ojos. La semilla del cambio había sido plantada, y ella estaba determinada a verla florecer, sin importar qué tormentas vinieran por delante. La sala de reuniones del piso 35 estaba repleta cuando Elena entró, cargando su laptop y una carpeta llena de documentos. Había seleccionado cuidadosamente a los miembros del recién formado Comité de Transformación Cultural. Adrián de Marketing, naturalmente, Daniela del área de Desarrollo, una programadora brillante constantemente sofocada por plazos irreales. Miguel de Finanzas, conocido por su enfoque humanizado en un departamento generalmente frío. Isabela de Atención al Cliente, que lidiaba diariamente con las consecuencias de los procesos fallidos de la empresa. Y sorprendentemente, Valentina de RH, una mujer de 50 y tantos años que, a pesar de trabajar en un departamento frecuentemente acusado de ser apenas un brazo ejecutivo de las decisiones de la directiva, demostraba genuino interés por el bienestar de los empleados. Buenos días a todos, comenzó Elena, tratando de disimular el nerviosismo en su voz. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Sé que todos tienen agendas ocupadas y que participar en este comité significa añadir una responsabilidad más a su ya pesada carga de trabajo. Especialmente porque nadie sabe exactamente qué es este comité, comentó Miguel, ajustando sus gafas de montura gruesa. Los rumores están corriendo sueltos por la empresa. Algunos dicen que es una maniobra de Javier para identificar empleados problemáticos. Otros creen que es solo una acción de marketing para atraer talentos. Y otros creen que es una completa pérdida de tiempo, completó Valentina con su manera directa característica. Disculpa la franqueza, Elena, pero necesitamos ser realistas. En 15 años de Tech Futuro, ya he visto al menos 3 intentos de mejorar la cultura organizacional. Todos fracasaron porque no había compromiso real del liderazgo. Elena asintió, comprendiendo el escepticismo. Entiendo completamente las dudas. Yo misma quedé impactada cuando Javier me llamó para liderar esta iniciativa. Pero puedo garantizar que esta vez es diferente. Hizo una pausa, considerando cuánto debería revelar sobre su conversación privada con el CEO. Javier está genuinamente comprometido con esta transformación. Me ha dado autonomía real y acceso directo a él para cualquier obstáculo que encontremos. ¿Y por qué ahora?
cuestionó Daniela, sus dedos tamborileando inquietos en la mesa. Como muchos desarrolladores, estaba siempre en movimiento, su mente trabajando más rápido que su cuerpo. ¿Qué cambió para que de repente el hombre que aprueba jornadas de trabajo de 60 horas semanales esté interesado en bienestar? Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la sala de reuniones se abrió abruptamente. Sofía Velázquez entró, su mirada fría recorriendo a los presentes antes de fijarse en Elena. «Esperaba encontrar a Javier aquí», dijo ella, sin preocuparse en saludar a nadie. Después de todo, si este comité es tan importante como él lo hizo parecer en la reunión del consejo, imaginé que estaría presente en la primera reunión. Elena respiró profundo, manteniendo la compostura. «Javier dio autonomía total al comité, Sofía. Él recibirá los informes directamente de mí, pero no participará en las reuniones para no influenciar las discusiones». Sofía soltó una risa corta, casi desdeñosa. «Autonomía. Qué concepto interesante». Jaló una silla y se sentó, cruzando las piernas en un movimiento estudiado. «Entonces no les importa si observo, ¿verdad? Como directora de operaciones, tengo interés en cualquier iniciativa que pueda impactar la productividad de la empresa». La tensión en la sala era palpable. Adrián lanzó una mirada preocupada a Elena, que comprendió inmediatamente el mensaje. La presencia de Sofía lo cambiaba todo. Nadie se sentiría cómodo para hablar abiertamente con ella allí. «En realidad, Sofía», respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz, «las reuniones del comité son cerradas. Solo los miembros seleccionados pueden participar. Eso fue determinación expresa de Javier para garantizar que todos se sientan seguros para compartir sus percepciones sin miedo a repercusiones». Un silencio atónito se apoderó de la sala. Nadie en memoria reciente había desafiado a Sofía Velázquez de forma tan directa. La directora de operaciones entrecerró los ojos, su rostro una máscara de frialdad calculada. «Entiendo, y presumo que tienes esa determinación por escrito». «La tengo», respondió Elena prontamente, abriendo su carpeta y retirando un memorando con el membrete de la presidencia. «Siéntete libre de verificar con Javier si prefieres». Sofía tomó el documento, examinándolo con cuidado. Su rostro no revelaba emoción, pero la rigidez en su postura denunciaba su irritación. «Muy bien», dijo finalmente, devolviendo el papel y levantándose. «Estaré esperando ansiosamente los resultados de este experimento». Cuando la puerta se cerró tras Sofía, un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. «Eso fue intenso», comentó Isabela, que hasta entonces había permanecido en silencio, observando la interacción. «Creo que acabamos de hacer una enemiga poderosa». «Sofía ya era una adversaria antes mismo de comenzar», respondió Adrián. «Ella representa exactamente el tipo de liderazgo tóxico que queremos cambiar». Elena retomó el control de la reunión. «Vamos a enfocarnos en lo que podemos hacer, no en los obstáculos». Preparé una presentación con algunos datos que recopilé en los últimos días, incluyendo índices de rotación, ausencias por problemas de salud mental y resultados de encuestas anónimas de satisfacción que RH realizó en los últimos años. La presentación que siguió fue reveladora. Los gráficos mostraban un aumento consistente en las ausencias por burnout y depresión, especialmente en los últimos 2 años. La rotación en áreas como desarrollo y atención al cliente se había duplicado, generando costos enormes en reclutamiento y capacitación. Las encuestas de satisfacción, por su parte, indicaban que apenas 23% de los empleados se sentían valorados y menos del 15% recomendarían a Tech Futuro como un buen lugar para trabajar. «Esto es devastador», comentó Miguel, analizando los números. «Desde el punto de vista puramente financiero, estamos perdiendo millones con esta cultura tóxica, sin hablar del impacto en la calidad de nuestros productos y servicios». «Exactamente», concordó Elena, «y es por eso que creo que esta iniciativa puede funcionar esta vez. No estamos hablando solo de bienestar por una cuestión moral, aunque eso sea fundamental. Estamos hablando de sostenibilidad del negocio a largo plazo». Las siguientes 2 horas fueron dedicadas a una lluvia de ideas intensa.
Cada miembro del comité trajo percepciones valiosas de sus respectivas áreas, y una lista inicial de problemas y posibles soluciones comenzó a tomar forma. Necesitamos atacar 3 frentes simultáneamente, concluyó Elena, resumiendo las discusiones. Primero, medidas inmediatas para aliviar la presión en las áreas más críticas. Segundo, cambios estructurales en los procesos de evaluación y promoción, que actualmente recompensan solo resultados numéricos, ignorando aspectos como colaboración e innovación. Y tercero, una transformación cultural a largo plazo que involucra desde capacitación para liderazgos hasta una revisión completa de nuestros valores y misión. Es ambicioso, observó Valentina, y encontrará resistencia no solo de Sofía, sino de toda una generación de gestores que creció creyendo que la presión es la única forma de obtener resultados. Es por eso que los necesitamos, respondió Elena. Cada uno representa un área vital de la empresa, y juntos tenemos la credibilidad y el conocimiento necesarios para implementar este cambio. Cuando la reunión terminó, Elena sentía una mezcla de agotamiento y entusiasmo. Había mucho trabajo por delante, y la confrontación con Sofía había dejado claro que el camino sería aún más difícil de lo que imaginaba. Pero por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo significativo, algo que realmente podría hacer la diferencia. Eso fue impresionante, dijo Adrián, quedándose atrás mientras los otros salían. Nunca te vi tan firme, tan líder. Elena sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Creo que estaba escondido en algún lugar dentro de mí. Solo necesitaba la oportunidad correcta para emerger. Bueno, es mejor que nos preparemos. Sofía no va a aceptar esto pacíficamente. Va a contraatacar y será implacable. Lo sé, respondió Elena, guardando sus documentos. Pero ahora tenemos algo que nunca tuvimos antes: el apoyo directo de Javier. Y eso lo cambia todo. Lo que Elena no sabía era que en ese exacto momento, Sofía Velázquez entraba en la oficina de Javier Morales, determinada a interrumpir aquella iniciativa antes de que pudiera ganar fuerza. «Javier, necesitamos hablar sobre ese comité que autorizaste», comenzó ella sin preámbulos. «¿Tienes noción del precedente que estás abriendo? Empleados de nivel medio discutiendo y potencialmente alterando políticas que llevamos años estableciendo». Javier observó a su directora de operaciones con una expresión neutra. «Siéntate, Sofía. Imaginé que vendrías». Sofía se acomodó en la silla, manteniendo su postura impecable. «Conoces mi lealtad a Tech Futuro. Todo lo que he hecho en los últimos 8 años ha sido para garantizar que alcanzáramos y superáramos nuestras metas. Los accionistas confían en nosotros para entregar resultados, no para conducir experimentos sociales». «Y hemos entregado resultados», respondió Javier calmamente. «¿Pero a qué costo? ¿Has visto los números de rotación? ¿Los costos por ausencias? ¿La caída en la calidad de los productos en el último año?» Sofía hizo un gesto de descarte con la mano. «Consecuencias naturales del crecimiento. Toda empresa de tecnología enfrenta esto. La solución no es bajar el nivel de exigencia, sino encontrar personas más resilientes». Javier estudió a Sofía por un momento, como si la viera realmente por primera vez. «¿Sabes por qué te elegí como directora de operaciones, Sofía? Porque eres implacablemente eficiente. Haces que las cosas sucedan, no importan los obstáculos. Es una cualidad valiosa». Sofía sonrió, satisfecha con el reconocimiento. «Pero eficiencia sin humanidad es apenas mecanización», continuó Javier, su tono cambiando sutilmente. «Estamos lidiando con personas, no con engranajes que pueden ser reemplazados cuando se desgastan». «Eso suena como algo que diría tu nueva protegida», respondió Sofía, sin conseguir esconder el resentimiento en su voz. «¿Qué hay de tan especial en ella, al final? ¿Por qué dar tanto poder a alguien tan junior?» Javier consideró cuánto debería revelar. «Elena tiene una perspectiva que necesitamos. Ella entiende la empresa de dentro hacia afuera, de una forma que nosotros, en la cima de la jerarquía, muchas veces perdemos de vista. ¿Y si ese comité comienza a proponer cambios que afecten negativamente nuestros resultados? ¿Estarás dispuesto a retroceder? Si los cambios son implementados correctamente, los resultados solo tienden a mejorar», respondió Javier con convicción.
Pero sí, estaré acompañando de cerca. Este no es un cheque en blanco, Sofía. Es una oportunidad para reinventarnos antes de que sea demasiado tarde. Sofía percibió que no lograría disuadir a Javier, al menos no en aquel momento. Muy bien. Estaré observando este experimento con gran interés. Solo espero que no te arrepientas de esta decisión. Cuando ella salió, Javier permaneció en silencio, reflexionando sobre la conversación. Sabía que Sofía no desistiría fácilmente, que usaría todos los recursos a su disposición para sabotear el comité, pero estaba preparado para eso. Lo que Sofía no sabía, lo que nadie en la empresa sabía, excepto Elena, era que esta no era apenas una iniciativa corporativa para Javier. Era una promesa, una deuda que necesitaba saldar con el hombre que había salvado no solo su empresa, sino su propia vida años atrás. Y Javier Morales siempre pagaba sus deudas, sin importar el costo. Las semanas siguientes fueron de intensa actividad para el Comité de Transformación Cultural. Elena había dividido el trabajo en etapas claras, comenzando con una amplia investigación interna para entender las necesidades más urgentes de los empleados. Formularios anónimos fueron distribuidos, entrevistas conducidas y espacios de diálogo abiertos en cada departamento. La respuesta fue abrumadora. Era como si una represa se hubiera roto, liberando años de frustraciones, miedos y sugerencias que nunca habían encontrado un canal adecuado. «Nunca vi nada así», comentó Valentina durante una reunión del comité, hojeando páginas y más páginas de testimonios. «En todos mis años en RH intentamos obtener retroalimentación de los empleados, pero nunca conseguimos este nivel de participación. Las personas realmente creen que algo va a cambiar esta vez». «Lo que hace nuestra responsabilidad aún mayor», respondió Elena, sintiendo el peso de aquella confianza depositada en ellos. «No podemos decepcionar a estas personas». Con base en los datos recolectados, el comité identificó 5 áreas prioritarias para intervención inmediata. Horarios de trabajo más flexibles, especialmente para padres y madres, revisión de los procesos de evaluación de desempeño, que actualmente incentivaban competencia predatoria entre colegas, creación de canales seguros para reportar acoso y comportamientos tóxicos, implementación de programas de salud mental y bienestar, y capacitación obligatoria en liderazgo humanizado para todos los gestores. Las 3 primeras medidas fueron aprobadas sin grandes dificultades por Javier, que se mantenía fiel a su promesa de apoyar al comité. Las 2 últimas, sin embargo, encontraron resistencia considerable del Consejo Administrativo, principalmente por cuestiones presupuestarias. «Quieren resultados sin inversión», se desahogó Elena con Adrián, mientras trabajaban hasta tarde refinando las propuestas. «Como si pudiéramos transformar la cultura corporativa con discursos motivacionales y frases inspiradoras en las paredes». «Es el pensamiento de corto plazo típico del mercado», respondió Adrián, «pero tenemos un as bajo la manga que ellos no esperan». Giró su laptop para mostrarle a Elena una hoja de cálculo elaborada por Miguel, de finanzas. Miguel logró cuantificar el costo actual de la cultura tóxica: rotación, ausencias, pérdida de productividad, procesos laborales, son millones por año. Los programas que proponemos costarían menos de 1/3 de eso. Armada con estos datos, Elena finalmente consiguió la aprobación para las 5 iniciativas. El anuncio oficial se hizo en una reunión general, transmitida para todas las oficinas de Tech Futuro en México. La reacción fue mixta. Entusiasmo de la mayoría de los empleados, escepticismo de algunos que ya habían visto otras iniciativas fracasar y resistencia velada de gestores que veían los cambios como una amenaza a su estilo de liderazgo. Entre estos últimos, Sofía Velázquez era la más vocal. Aunque nunca criticaba abiertamente al comité, sus acciones hablaban por sí solas. En reuniones de directorio, cuestionaba constantemente la viabilidad de las propuestas. En conversaciones privadas con otros ejecutivos, insinuaba que Javier estaba siendo manipulado por sentimentalismos que no tienen lugar en el mundo de los negocios. Y más preocupante, comenzó a presionar aún más a sus equipos, como si quisiera probar que solo su estilo implacable generaba resultados. La implementación de los primeros cambios trajo desafíos inesperados. La flexibilización de horarios, por ejemplo,
generó inicialmente un caos logístico en algunas áreas, con reuniones siendo marcadas en horarios imposibles y plazos perdiéndose por falta de coordinación. Los nuevos canales para denuncias de acoso fueron inundados con casos antiguos que nunca habían sido reportados, sobrecargando al equipo responsable de la investigación. Es normal, garantizó Valentina al comité, cuando discutían estos problemas. Estamos descongelando una organización que estuvo congelada en patrones tóxicos por años. Es como una terapia. Las cosas frecuentemente empeoran antes de mejorar, a medida que traumas antiguos salen a la superficie. Elena se aferraba a esta perspectiva en los momentos difíciles, especialmente cuando veía el cansancio en el rostro de los miembros del comité, que ahora equilibraban sus responsabilidades regulares con el intenso trabajo de transformación cultural. Pero había señales prometedoras también, pequeñas victorias que alimentaban su esperanza. Empleados compartiendo cómo la flexibilidad les permitía estar más presentes para sus familias, equipos reportando mejor colaboración tras las primeras sesiones de retroalimentación constructiva, historias de gestores que, tras resistencia inicial, comenzaban a abrazar nuevos métodos de liderazgo. 3 meses después del inicio del proyecto, el comité estaba listo para presentar los primeros resultados al Consejo Administrativo. La reunión había sido cuidadosamente preparada, con datos, gráficos y testimonios organizados de forma que demostraran tanto los avances ya alcanzados como el potencial a largo plazo de los cambios implementados. En la víspera de la presentación, mientras finalizaba las diapositivas en su apartamento, Elena recibió una llamada inesperada. «Elena, es Javier. Disculpa por llamar a esta hora». Eran casi las 23 hechas y la voz del CEO sonaba tensa, algo que Elena raramente había percibido en él. «No hay problema. Estoy preparando la presentación para mañana». «Es sobre eso que estoy llamando», dijo Javier vacilante. «Hubo una complicación. El Consejo recibió un informe paralelo sobre el impacto de nuestras iniciativas. Un informe bastante negativo». Elena sintió una opresión en el pecho. «¿Qué tipo de informe?» «Un análisis detallado mostrando caída en la productividad en varias áreas desde la implementación de las nuevas políticas, retrasos en proyectos estratégicos, aumento de quejas de clientes». Javier hizo una pausa. «Es un informe bien fundamentado, con datos que contradicen directamente los resultados positivos que ustedes han presentado». «Eso no tiene sentido», protestó Elena, su mente corriendo para entender lo que estaba sucediendo. «Hemos seguido todos los indicadores de cerca. Hubo desafíos iniciales, claro, pero las tendencias son claramente positivas». «Lo sé», respondió Javier. «Y es por eso que llamé. Necesito que tú y el comité vengan preparados para enfrentar esos números mañana. El informe fue enviado a todos los miembros del Consejo y tendrán preguntas difíciles». Después de colgar, Elena inmediatamente convocó una reunión de emergencia con el comité vía videoconferencia. Era tarde. Todos estaban exhaustos, pero la gravedad de la situación era evidente. «Sabíamos que Sofía no se quedaría quieta», comentó Adrián, tan pronto como Elena explicó la situación. «Es obvio que el informe vino de ella». «Pero, ¿cómo consiguió datos tan negativos?», cuestionó Daniela, la desarrolladora. «Hemos monitoreado todo cuidadosamente. Miguel de Finanzas tenía una teoría. Puede haber manipulado los números. O peor, puede haber deliberadamente saboteado proyectos en su área para generar esos resultados negativos». «No importa cómo lo consiguió», interrumpió Valentina, siempre práctica. «Lo que importa es cómo vamos a responder. Tenemos menos de 12 horas para revisar todos nuestros datos y preparar contraargumentos para cualquier cuestionamiento que pueda surgir». La noche que siguió fue de trabajo frenético. Cada miembro del comité se sumergió en su área de expertise, verificando datos, recolectando testimonios, preparando respuestas para posibles ataques. Cuando el sol salió, todos estaban exhaustos, pero armados con información sólida para defender el proyecto en el que tanto creían. La sala de reuniones del consejo estaba tensa cuando Elena y el comité entraron. Javier ya estaba allí, así como Sofía, que exhibía una sonrisa discreta de quien se siente con ventaja.
Los demás consejeros, ejecutivos senior y representantes de los principales accionistas, mantenían expresiones neutras, pero sus miradas revelaban escepticismo. «Buenos días a todos», comenzó Elena, determinada a no demostrar el cansancio o la ansiedad que sentía. «Estamos aquí para presentar los resultados de los primeros 3 meses del proyecto Renace, como estamos llamando a nuestra iniciativa de transformación cultural». Apenas había iniciado las diapositivas cuando fue interrumpida por Antonio Gutiérrez, el CFO. «Antes de proseguir, Elena, me gustaría que comentaras sobre este informe que recibimos», dijo él, levantando un documento encuadernado. «Presenta un escenario bastante diferente del que ustedes han relatado en las actualizaciones semanales». Elena asintió, manteniendo la compostura. «Estamos al tanto del informe, Antonio. De hecho, dedicamos la noche pasada a analizarlo en detalle. E identificamos diversas inconsistencias metodológicas que nos gustaría abordar». Con una calma que sorprendió hasta a ella misma, Elena comenzó a desmontar, punto por punto, las alegaciones del informe. Miguel presentó análisis financieros que contradecían las alegaciones de caída de productividad. Daniela trajo testimonios de líderes de proyecto que negaban los supuestos retrasos. Isabela mostró datos de atención al cliente que, en realidad, indicaban mejora en la satisfacción, no empeoramiento. La tensión en la sala aumentaba a cada minuto. Sofía, que inicialmente parecía confiada, ahora se removía incómodamente en su silla, especialmente cuando Valentina de RH presentó una diapositiva particularmente reveladora. Este gráfico muestra las tasas de renuncias en los últimos 6 meses, separadas por departamento, explicó Valentina. Como pueden ver, hubo una caída significativa en casi todas las áreas desde el inicio del proyecto, con una notable excepción. Hizo una pausa deliberada. El departamento de operaciones, liderado por la directora Sofía, tuvo un aumento del 40% en las renuncias en el mismo periodo. Todas las miradas se volvieron hacia Sofía, que mantuvo la expresión impasible, aunque sus manos, ahora apretando un bolígrafo con fuerza, revelaban su agitación. «Lo que estos números sugieren», continuó Elena, «es que las áreas que adoptaron las nuevas prácticas están viendo resultados positivos, mientras que las que resisten a los cambios continúan enfrentando los mismos problemas que motivaron este proyecto en primer lugar». La presentación prosiguió por 1 hora más, con el comité respondiendo preguntas difíciles y defendiendo sus conclusiones con datos sólidos y argumentos bien fundamentados. Cuando terminaron, incluso los consejeros más escépticos parecían, si no convencidos, al menos dispuestos a dar más tiempo al proyecto. «Agradezco la presentación detallada», dijo Javier, tomando la palabra. «Como CEO, asumo total responsabilidad por este proyecto y sus resultados, sean los que sean. Y con base en lo que vimos hoy, creo que estamos en el camino correcto». Hizo una pausa significativa, mirando directamente a Sofía. «También quiero dejar claro que cualquier intento de sabotear este proyecto, sea a través de manipulación de datos o resistencia activa a los cambios, será tratado con extrema seriedad». Cuando la reunión terminó, Elena sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Habían ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sofía salía de la sala con pasos firmes, pero su mirada, cuando se cruzó con la de Elena, estaba cargada de una hostilidad que hizo estremecer a la coordinadora. «Estuviste increíble allí dentro», dijo Adrián mientras el comité se retiraba. «Creo que nunca había alguien desmontar un ataque tan hábilmente». «Fue un esfuerzo colectivo», respondió Elena, genuinamente agradecida por el equipo que se había formado. «Pero no podemos bajar la guardia. Sofía no va a desistir fácilmente». De hecho, mientras el comité celebraba discretamente la victoria, Sofía Velázquez entraba en su oficina y cerraba la puerta con fuerza. En su escritorio, un sobremanila contenía información que había estado recolectando durante semanas. Información sobre el pasado de Javier Morales y su conexión con la familia de Elena, información que planeaba usar en el momento oportuno. «Esto no ha terminado», murmuró para sí misma mientras guardaba el sobre en su cajón. «De ninguna manera esto ha terminado». La victoria sobre el informe falso de Sofía trajo un nuevo aliento al proyecto Renace. En las semanas siguientes,
Elena y su equipo intensificaron sus esfuerzos, expandiendo las iniciativas a más departamentos y recolectando datos aún más robustos sobre los impactos positivos de los cambios. El clima en Tech Futuro comenzaba a cambiar, sutilmente al principio, pero de forma cada vez más perceptible. Las sonrisas eran más frecuentes en los pasillos, las ideas fluían más libremente en las reuniones, e incluso el café parecía tener mejor sabor, como bromeaba Adrián. Sin embargo, para cada paso adelante, Sofía parecía decidida a forzar 2 pasos atrás. Su departamento de operaciones se había convertido en una isla de resistencia dentro de la empresa, con prácticas que deliberadamente contradecían las nuevas directrices. Sus subordinados directos, presionados entre la lealtad a la directora y el deseo de participar en los cambios, vivían en constante tensión. Algunos buscaban transferencias a otros departamentos, otros, con menos opciones, simplemente mantenían la cabeza baja y seguían órdenes. «Ella está esperando que fracasemos», comentó Elena con Javier durante una de sus reuniones semanales. «Cada medida que implementamos, ella encuentra una forma de eludirla o sabotearla en su área». Javier asintió pensativo. Los meses de trabajo con el comité habían traído cambios en él también. Su semblante parecía más ligero, como si un peso hubiera sido parcialmente removido de sus hombros. Había comenzado a participar más activamente en la vida cotidiana de la empresa, almorzando ocasionalmente en la cafetería común, deteniéndose para conversar con empleados de todos los niveles, asistiendo a eventos de integración que antes habría considerado pérdida de tiempo. «Sofía fue esencial para el crecimiento de Tech Futuro», dijo él con un suspiro. «Su determinación y enfoque en los resultados nos ayudaron a superar momentos críticos. Pero ahora, su resistencia al cambio se está volviendo un problema mayor del que imaginaba». «¿Qué pretendes hacer?», preguntó Elena preocupada. «Despedirla sería traumático para la empresa, especialmente ahora que estamos intentando construir una cultura de seguridad y pertenencia». Javier sonrió levemente, apreciando cómo Elena priorizaba el bienestar colectivo, incluso frente a una adversaria declarada. «No, el despido sería contraproducente en este momento, pero tengo una idea que puede funcionar. Solo necesito algunas semanas más para preparar el terreno». Mientras tanto, Sofía no estaba ociosa. Tras el fracaso de su informe falso, cambió de táctica. En vez de atacar el proyecto directamente, comenzó a minar la credibilidad de Elena de formas más sutiles. Rumores comenzaron a circular sobre cómo la joven coordinadora había conquistado la confianza del CEO, insinuaciones de favoritismo, sugerencias veladas de que había algo más que una relación profesional entre ellos. Nada explícito lo suficiente para ser considerado acoso, pero lo suficiente para plantar semillas de duda. Adrián fue el primero en alertar a Elena sobre los rumores. «La gente está comentando en los pasillos», dijo él durante un café después del horario laboral. «Nadie que te conozca lo toma en serio, claro, pero estas cosas tienen el poder de minar tu autoridad, especialmente con quienes no trabajan directamente contigo». Elena sintió que se le hundía el estómago. Por más que intentara convencerse de que su integridad hablaría por sí misma, sabía cómo los rumores podían ser destructivos en un ambiente corporativo. «Lo peor es que sé exactamente quién está detrás de esto», dijo ella, moviendo distraídamente su café. «Pero enfrentarla directamente solo daría más combustible a los chismes». «Entonces no la enfrentes», respondió Adrián sorprendiéndola. «Continúa haciendo tu trabajo exactamente como lo has estado haciendo. Los resultados del proyecto Renace hablarán más alto que cualquier rumor. Y he notado que cada vez más personas están de tu lado, Elena. Incluso personas que antes eran leales a Sofía». Adrián tenía razón. A pesar de los esfuerzos de Sofía, el apoyo al proyecto Renace crecía cada semana. Un hito importante se alcanzó cuando el programa de salud mental, una de las iniciativas más criticadas inicialmente por el Consejo por su costo, comenzó a mostrar resultados tangibles. Reducción del 30% en las ausencias médicas y mejora significativa en los índices de productividad y satisfacción en las áreas participantes. Fue en este escenario de cauto optimismo que Javier convocó una reunión extraordinaria del Consejo Administrativo,
El tema oficial era una evaluación trimestral de progreso del proyecto Renace, pero Elena, invitada a participar, sospechaba que había algo más en la agenda del CEO. La sala del consejo estaba completa cuando Elena llegó. Javier ya estaba allí, así como Sofía y los demás directores. Pero había también rostros desconocidos, hombres y mujeres en trajes formales que ella nunca había visto antes. «Elena, bienvenida», saludó Javier, indicando un lugar en la mesa. «Antes de comenzar, me gustaría presentar a algunos invitados especiales. Estos son representantes de los fondos de inversión que recientemente demostraron interés en participar en la próxima ronda de captación de Tech Futuro». Murmullos de interés recorrieron la mesa. Una nueva ronda de inversión era algo que no había sido discutido públicamente hasta entonces. «Como todos saben», continuó Javier, «nuestro plan de expansión para el próximo año exigirá capital significativo, y estoy feliz de decir que el interés ha sido sustancial, de hecho, mayor de lo que esperábamos». Hizo un gesto hacia uno de los visitantes, un hombre de mediana edad con expresión analítica. Ricardo Mendoza, del Fondo Nexus, le gustaría compartir algunas percepciones sobre lo que atrajo su interés en Tech Futuro. Ricardo ajustó sus gafas y sonrió a los presentes. «Gracias, Javier. Como muchos aquí saben, el Fondo Nexus tiene un enfoque particular en empresas de tecnología que demuestran no solo innovación técnica, sino también innovación en sus modelos de gestión y cultura organizacional». Hizo una pausa, mirando directamente a Elena. «Quedamos particularmente impresionados con el proyecto Renace. En un sector frecuentemente marcado por culturas tóxicas y altas tasas de burnout, ver una empresa del tamaño de Tech Futuro invirtiendo seriamente en bienestar y desarrollo humano es refrescante». Los ojos de Sofía se entrecerraron imperceptiblemente. Este no era el rumbo que ella esperaba para la reunión. De hecho, intervino una mujer sentada al lado de Ricardo, que se presentó como Gabriela Torres de Capital Azteca. «Nuestra due diligence identificó al proyecto Renace como un diferencial significativo. Nuestros análisis muestran correlación directa entre culturas organizacionales saludables y sostenibilidad financiera a largo plazo». Javier retomó la palabra, su expresión serena, pero con un brillo de determinación en los ojos. «Lo que nuestros potenciales inversionistas están dejando claro es algo que vengo diciendo hace meses. El futuro de Tech Futuro, no solo su bienestar interno, sino su salud financiera y competitividad en el mercado, depende de nuestra capacidad de crear un ambiente donde las personas puedan prosperar, no solo sobrevivir». Abrió una carpeta frente a él y retiró un conjunto de documentos. «Por eso, estoy proponiendo una reestructuración significativa de nuestra directiva y departamentos, alineada con los principios que el proyecto Renace ha estado desarrollando». Un silencio atónito cayó sobre la sala. Reestructuración era una palabra que hacía temblar a los ejecutivos en sus sillas de cuero. «Javier», interrumpió Antonio, el CFO, «esto parece bastante precipitado. ¿No deberíamos discutir algo tan significativo en una reunión más reservada, sin invitados externos?» «Por el contrario, Antonio», respondió Javier calmadamente, «nuestros potenciales inversionistas necesitan entender completamente nuestra visión de futuro. Transparencia es uno de los pilares de la nueva Tech Futuro que estamos construyendo». Comenzó a distribuir los documentos por la mesa. «El plan es detallado, pero puedo resumir los puntos principales. Crearemos una nueva estructura organizacional, menos jerárquica y más colaborativa. Algunos departamentos serán fusionados, otros divididos para mejor atender las necesidades identificadas a lo largo de los últimos meses». Sofía hojeaba los documentos con creciente agitación. «¿Y dónde exactamente el departamento de operaciones encaja en esta nueva estructura?», preguntó, su voz controlada, pero con una nota de tensión evidente. Javier la encaró directamente. «Este es un punto crucial, Sofía. El departamento de operaciones, como existe hoy, será descentralizado. Sus funciones serán redistribuidas entre equipos multifuncionales, cada uno responsable por un aspecto específico de nuestras operaciones, pero trabajando de forma integrada. Eso es
«Eso es absurdo», exclamó Sofía, perdiendo momentáneamente la compostura. «Estás efectivamente disolviendo un departamento entero que fue fundamental para el crecimiento de esta empresa». «No estoy disolviendo, estoy evolucionando», corrigió Javier, manteniendo la calma. «Y te estoy ofreciendo a ti, Sofía, una nueva posición que creo se alinea perfectamente con tus habilidades». Giró algunas páginas del documento. «Te convertirías en directora de excelencia operacional, trabajando directamente con nuestras subsidiarias internacionales para implementar procesos estandarizados y eficientes». Lo que Javier no dijo, pero estaba claro para todos en la sala, era que la nueva posición, aunque mantuviera el título de directora, significaría una considerable reducción en el poder que Sofía ejercía actualmente. Ella estaría efectivamente alejada del día a día de la sede mexicana, donde su influencia había creado tantos obstáculos para el proyecto Renace. Sofía cerró el documento con un golpe seco. Su rostro era una máscara de control, pero sus ojos traicionaban una furia helada. «Interesante propuesta, Javier. Pero antes de considerarla, me gustaría traer a la atención del Consejo y de nuestros estimados visitantes alguna información relevante». Abrió su carpeta y retiró el sobre manila que Elena había visto en su oficina semanas antes. «Durante mi propia due diligence sobre el proyecto Renace, descubrí algunas curiosidades sobre el súbito cambio de Javier en relación a prácticas de gestión y sobre su elección específica de Elena Ramírez como líder de esta iniciativa». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina. El tono de Sofía dejaba claro que lo que fuera que estuviera en aquel sobre, ella lo consideraba un arma poderosa. «Javier y Elena han mantenido en secreto un hecho que creo todos aquí deberían saber», continuó Sofía, retirando algunas hojas del sobre. «Roberto Ramírez, padre de Elena, no fue solo un inversionista inicial de Tech Futuro, sino también un mentor personal de Javier. De hecho, conforme a documentos que obtuve, Roberto salvó a Javier de un colapso físico y mental en los primeros años de la empresa, y aparentemente le hizo prometer nunca crear el tipo de ambiente corporativo tóxico que se volvió la marca registrada de Tech Futuro bajo su liderazgo». Murmullos sorprendidos recorrieron la mesa. Elena sintió todas las miradas volverse hacia ella y Javier, algunas curiosas, otras acusadoras. «Este proyecto entero», concluyó Sofía con una sonrisa fría, «no pasa de un intento tardío de Javier de saldar una deuda personal con un hombre que ya se fue, usando a la hija de ese hombre como instrumento. No es una estrategia de negocios, es sentimentalismo puro, potencialmente perjudicial para los intereses de nuestros accionistas». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Elena sentía su corazón martillear en el pecho, no de miedo, sino de indignación. ¿Cómo osaba Sofía transformar la memoria de su padre, el legado de sus valores, en un arma corporativa? Para sorpresa de todos, fue Ricardo, el representante del Fondo Nexus, quien rompió el silencio. «Fascinante revelación, señora Velázquez. Debo admitir que eso hace la historia del proyecto Renace aún más interesante para nosotros». Sofía parpadeó, claramente no esperando esa reacción. «¿Cómo así?». «Verá», explicó Ricardo calmadamente, «invertimos en personas tanto como en empresas. Y líderes que demuestran capacidad de aprendizaje, que reconocen errores pasados y trabajan para corregirlos. Esos son precisamente el tipo de personas con quienes queremos hacer negocios». Gabriela, de Capital Azteca, asintió en concordancia. Además, la idea de que un CEO estaría honrando una promesa hecha a un mentor, incluso años después, habla mucho sobre integridad y visión de largo plazo, cualidades que valoramos enormemente. Sofía miraba de un inversionista a otro, incrédula. Su gran revelación, que debería exponer a Javier y Elena como sentimentales incompetentes, estaba siendo recibida como una confirmación de carácter. Javier, que había permanecido silencioso durante la exposición de Sofía, finalmente habló. «No voy a negar nada de lo que Sofía reveló. Roberto Ramírez fue, de hecho, fundamental en mi vida y en la historia de esta empresa. Y sí, hay una promesa no cumplida que este proyecto busca, en parte, honrar». Miró a Elena, una mirada llena de respeto. «Pero sería una grave injusticia
sugerir que Elena está aquí solo debido a su apellido. Su trabajo en los últimos meses habla por sí mismo. Los resultados que ella y su comité alcanzaron son mensurables, tangibles y benefician a toda la empresa, incluyendo a nuestros accionistas, cuya preocupación Sofía tan noblemente expresa. Volviéndose hacia Sofía, Javier continuó, su tono ahora más firme. En cuanto a la reestructuración propuesta, no es negociable. Los cambios comenzarán a ser implementados el próximo mes. Tienes 2 semanas para decidir si aceptas la nueva posición o prefieres seguir otro camino. Para Elena, era como asistir a un duelo donde las armas eran palabras y estrategias, no espadas. Y para su sorpresa, ya no sentía miedo de Sofía. Al contrario, sentía una extraña compasión por la directora que, en su búsqueda implacable por el poder, se había vuelto prisionera de su propia ambición. Cuando la reunión terminó, los inversionistas salieron con Javier para continuar las discusiones en un almuerzo. Elena permaneció en la sala vacía por algunos minutos, tratando de procesar todo lo que había ocurrido. Fue cuando la puerta se abrió y Sofía entró nuevamente, sola esta vez. «Esto aún no ha terminado», dijo ella, su voz baja pero cargada de resentimiento. «Puedes haber ganado esta batalla, con la ayuda de tu padrino poderoso, pero la guerra...» «No hay guerra alguna, Sofía», interrumpió Elena, con una calma que sorprendió a ambas. «Nunca la hubo. Tú creaste este conflicto en tu mente. Transformaste una iniciativa que podría beneficiar a todos, incluso a ti, en una disputa de poder personal». Se levantó recogiendo sus documentos. «Y, para ser honesta, estoy cansada de esto. No tengo energía para alimentar rivalidades que no llevan a ningún lado. Mi enfoque está en el proyecto Renace y en las personas que podemos ayudar con él. Si algún día quieres formar parte de esto, de verdad mi puerta estará abierta». Sofía permaneció inmóvil, su rostro una máscara impenetrable. Por un breve momento, algo parecido a duda cruzó sus ojos, como si las palabras de Elena hubieran encontrado alguna brecha en su armadura. Pero pronto la expresión se endureció nuevamente. «Aún eres demasiado ingenua para este mundo, Elena Ramírez», dijo ella, dirigiéndose a la puerta. «Un día entenderás que las empresas no están hechas de abrazos y sonrisas, están hechas de resultados, de números, de competencia implacable». «Tal vez», respondió Elena con una leve sonrisa, «o tal vez seas tú quien necesita reaprender lo que significa realmente construir algo que perdure». Cuando Sofía salió, Elena permaneció en la sala por algunos minutos más, reflexionando sobre el enfrentamiento. Un mes atrás, quizás hasta una semana atrás, habría salido de aquel encuentro temblando, cuestionándose, temiendo represalias. Pero algo había cambiado en ella a lo largo de esta jornada. Una confianza había nacido. No la confianza arrogante de quien se cree infalible, sino la tranquila certeza de quien sabe que está en el camino correcto, aunque ese camino esté lleno de obstáculos. Con esa nueva fuerza interior, Elena dejó la sala de reuniones, lista para el próximo capítulo de su historia en Tech Futuro. Una historia que, ahora sabía, sería mucho más larga y significativa de lo que jamás había imaginado. Un año había pasado desde aquella tensa reunión del Consejo donde Sofía intentara desacreditar el proyecto Renace. La Tech Futuro de hoy era casi irreconocible para quien la conociera antes, no en su estructura física, que continuaba ocupando el mismo imponente edificio en Avenida Reforma, sino en su esencia, su energía, su alma. Elena contemplaba la vista de Ciudad de México desde la terraza de la empresa, recién inaugurada como parte de las mejoras de espacios comunes. El lugar, antes un depósito subutilizado, había sido transformado en un área verde y acogedora, donde los empleados podían relajarse, socializar o simplemente respirar aire fresco durante pausas en el trabajo. Era final de tarde de viernes, y pequeños grupos conversaban animadamente, algunos con bebidas en mano, celebrando el cierre de una semana más productiva. «Un centavo por tus pensamientos», dijo Adrián acercándose con 2 vasos de jugo natural, otro de los pequeños pero significativos cambios implementados, sustituyendo las máquinas de refresco por opciones más saludables. «Solo estaba reflexionando sobre todo lo que ha pasado», respondió Elena, aceptando el jugo con una sonrisa.
A veces parece que fue ayer que estaba llorando en aquel baño, pensando que mi vida profesional estaba en un callejón sin salida. Y ahora eres prácticamente una leyenda viva en la empresa, bromeó Adrián. La dama de hierro con corazón de oro, como te llaman entre bastidores. Elena rió. Por favor, dime que nadie usa realmente ese apodo. Bueno, tal vez exageré un poco, admitió Adrián con una sonrisa traviesa, pero es innegable que has conquistado un respeto inmenso, de todos los niveles de la empresa. Adrián tenía razón, el camino no había sido fácil, hubo resistencias, contratiempos, momentos de duda, pero cada obstáculo superado fortaleció no solo el proyecto, sino también a Elena como líder. Su promoción a directora de Cultura y Desarrollo Humano, 6 meses después del enfrentamiento con Sofía, había sido recibida con aprobación casi unánime dentro de la empresa. Sofía, por su parte, había elegido seguir otro camino. Después de algunas semanas considerando la oferta de Javier, sorprendió a todos al presentar su renuncia, optando por aceptar una posición de CEO en una startup de logística. Los rumores decían que estaba implementando algunas de las ideas del proyecto Renace allá, aunque adaptadas a su estilo más directo. A Elena le gustaba pensar que algo del trabajo que habían hecho había tocado a Sofía, aunque ella nunca fuera a admitirlo. ¿Cómo van los preparativos para el evento de la próxima semana?, preguntó Adrián, refiriéndose a la conferencia de tecnología donde Tech Futuro presentaría no solo sus innovaciones técnicas, sino también su modelo de cultura organizacional. Casi finalizados, respondió Elena. Javier abrirá el panel principal hablando sobre la trayectoria de la empresa, y después yo presentaré los resultados concretos del proyecto Renace. Tenemos datos impresionantes para compartir. Impresionantes era, de hecho, la palabra adecuada. La rotación de empleados había caído un 60% en un año. Las ausencias por problemas de salud mental disminuyeron un 70%. La productividad, lejos de caer como los críticos predecían, había aumentado consistentemente, trimestre tras trimestre. Y tal vez lo más sorprendente, las acciones de Tech Futuro estaban en alza, con analistas de mercado citando explícitamente la nueva cultura organizacional como un diferencial competitivo que atraía tanto talentos como inversionistas. Hablando del jefe, comentó Adrián indicando con la cabeza la puerta de la terraza, donde Javier acababa de aparecer. Javier Morales también había cambiado a lo largo de ese año. Físicamente, parecía más joven, el rostro menos tenso, el cabello aún entrecano, pero combinando con un aspecto general más relajado. Había abandonado los trajes formales en la mayoría de los días, optando por camisas y blazers casuales que simbolizaban la nueva atmósfera de la empresa. Pero el cambio más profundo estaba en su estilo de liderazgo, más accesible, más colaborativo, más humano. Hizo una señal a Elena y Adrián, acercándose con pasos tranquilos. Parece que llegamos al mismo tiempo para admirar la puesta de sol, comentó, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a esconderse tras los edificios. Se estaba mostrando a Adrián los últimos números para la presentación de la conferencia, explicó Elena. Los resultados del último trimestre superaron incluso nuestras proyecciones más optimistas. Javier asintió satisfecho. Vi el informe esta mañana. Es extraordinario lo que conseguimos en apenas un año. Hizo una pausa mirando el movimiento de la ciudad allá abajo. ¿Sabes? He estado pensando mucho en tu padre últimamente, Elena. La mención a Roberto Ramírez, que antes habría sido un tema tabú entre ellos, ahora surgía naturalmente en sus conversaciones ocasionales. A medida que el proyecto Renace avanzaba, Javier había compartido más historias sobre su mentor, ayudando a Elena a conocer facetas de su padre que nunca había visto. El empresario visionario, el consejero sabio, el hombre que creía que negocios y humanidad no eran conceptos excluyentes. ¿Qué diría si pudiera ver Tech Futuro hoy?, preguntó Javier, más para sí mismo que para los otros. Creo que estaría orgulloso, respondió Elena con suavidad. No solo de los cambios en la empresa, sino de tu coraje al reconocer que era necesario cambiar. Eso es algo que él siempre valoró. La capacidad de admitir errores y corregirlos, no importa cuánto tiempo haya pasado. Javier sonrió, una sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro.
Gracias por eso, Elena. Tu padre tenía razón sobre ti, ¿sabes? Él siempre decía que tenías una combinación rara de inteligencia y compasión, que veías a las personas detrás de los números, a los seres humanos detrás de los cargos. Adrián, percibiendo el momento personal, murmuró algo sobre necesitar revisar algunos correos y se alejó discretamente, dejando a Javier y Elena solos. «Tengo una novedad para compartir», dijo Javier, después de un momento de silencio contemplativo. «Aún no es oficial, solo será anunciado después de la conferencia, pero quería que lo supieras primero». Elena lo miró curiosa. «Decidí que es hora de una nueva fase en mi vida», continuó Javier. «Voy a alejarme de la posición de CEO el próximo año». La sorpresa hizo que Elena casi derramara su vaso. «Pero sí, ¿por qué? La empresa nunca ha estado tan bien, tan alineada con tu visión original». «Exactamente por eso», respondió Javier con tranquilidad. «Finalmente siento que cumplí lo que prometí a tu padre, que Tech Futuro está en el camino correcto. Ahora quiero dedicar más tiempo a proyectos personales, tal vez trabajar con startups sociales, algo que siempre quise hacer pero nunca encontré tiempo». Miró directamente a Elena. «Y quiero hacer eso, sabiendo que la empresa está en buenas manos. El consejo ya aprobó mi recomendación para mi sucesor. O mejor dicho, mi sucesora». El significado de sus palabras tardó algunos segundos en registrarse en la mente de Elena. «¿Yo? ¿Me estás indicando para CEO?» Javier asintió. «¿Quién mejor para liderar Tech Futuro en la próxima fase de su jornada? Has conquistado el respeto de todos los niveles de la organización, demostraste visión estratégica y, más importante, nunca perdiste de vista que una empresa está hecha por personas, no solo procesos y productos». Elena sintió una ola de emociones contradictorias. Sorpresa, honor, aprensión, entusiasmo. CEO de Tech Futuro a los 33 años, era más de lo que jamás había soñado. «No necesitas responder ahora», dijo Javier percibiendo su agitación. «Piénsalo con calma. Conversaremos más después de la conferencia». «Es una responsabilidad inmensa», logró decir Elena finalmente. «Lo es», concordó Javier. «Pero si existe alguien capaz de asumirla, eres tú». En aquel momento el sol finalmente desapareció en el horizonte, dejando el cielo de Ciudad de México pintado en tonos de naranja y púrpura. Las luces de los edificios comenzaban a encenderse, creando un espectáculo urbano de rara belleza. «Tu padre solía decir que los mejores líderes son aquellos que entienden que su función no es ser el sol, sino ayudar a cada persona a brillar con su propia luz», comentó Javier, contemplando la ciudad iluminada. «Creo que solo ahora, después de todos estos años, entendí completamente lo que él quería decir». Elena asintió, emocionada. Las palabras sonaban exactamente como algo que su padre diría. Roberto Ramírez había partido demasiado pronto, pero su legado continuaba vivo, no solo en su hija, sino ahora en toda una organización transformada por sus valores. Los días que precedieron a la conferencia fueron de intensa preparación. Tech Futuro había sido seleccionada como caso de estudio en transformación cultural, y el auditorio estaría lleno de ejecutivos, periodistas especializados y estudiantes de administración ansiosos por entender cómo una empresa de aquel tamaño había conseguido reinventarse tan completamente en tan poco tiempo. En la mañana del evento, mientras se preparaba en su apartamento, Elena recibió un mensaje inesperado. Era de Valentina, de RH, que se había convertido en una amiga cercana a lo largo del último año. «Adivina quién acaba de registrarse para la conferencia. Sofía Velázquez. Parece que nuestra antigua directora de operaciones está curiosa por ver los resultados finales del proyecto que tanto combatió. Prepárate para un reencuentro interesante». Elena sonrió al leer el mensaje. La idea de reencontrar a Sofía, que un año atrás habría provocado ansiedad, ahora causaba apenas una leve curiosidad. Tanto había cambiado, tanto había sido conquistado, que antiguas rivalidades parecían pertenecer a otra vida, otra versión de sí misma. El centro de convenciones Banamex estaba repleto cuando Elena llegó. El panel de Tech Futuro era uno de los más esperados del evento, con filas formándose una hora antes del inicio. Entre bastidores, Javier revisaba sus anotaciones, pareciendo extrañamente nervioso,
para alguien con tanta experiencia en presentaciones públicas. ¿Todo bien?, preguntó Elena acercándose. Solo pensando en cómo resumir este viaje en 20 minutos, respondió él con una sonrisa tensa. ¿Cómo condensar un año de transformación que en realidad comenzó mucho antes, en aquel baño donde te desahogaste sin saber que yo estaba escuchando? Comienza por ahí, sugirió Elena. Por la verdad. Por cómo un momento de vulnerabilidad compartida puede cambiarlo todo. Javiera sintió gratitud en su mirada. Siempre sabia, señorita Ramírez. Tu padre estaría orgulloso. Cuando finalmente subieron al escenario, fueron recibidos por un aplauso entusiasta. Elena, por el rabillo del ojo, localizó a Sofía en la tercera fila, su rostro impasible, pero atento. Javier inició su discurso con simplicidad y honestidad, exactamente como Elena había sugerido. Contó sobre el momento en el baño, sobre cómo las palabras de una empleada sufriendo habían hecho eco en memorias de una promesa no cumplida, de un camino desviado. Habló sobre Roberto Ramírez, sobre Elena, sobre el proyecto Renace y, para sorpresa de todos, incluso de Elena, anunció allí mismo su decisión de alejarse de la posición de CEO el próximo año y su indicación de Elena como sucesora. Los aplausos fueron ensordecedores. Cuando llegó el turno de Elena de presentar los resultados concretos del proyecto, lo hizo con la confianza de quien sabe que está en el camino correcto. Los números hablaban por sí mismos, pero más allá de los números estaban las historias, los testimonios de empleados cuyas vidas habían sido transformadas por la nueva cultura de Tech Futuro. Al final de la presentación, durante la sesión de preguntas, Elena notó a Sofía levantando la mano. Un silencio tenso recorrió el auditorio cuando la exdirectora de operaciones, conocida por muchos allí presentes, fue seleccionada para hablar. Primero, felicitaciones por los resultados impresionantes, comenzó Sofía, su tono profesional, sin rastros del resentimiento que Elena esperaba. Mi pregunta es sobre escalabilidad. ¿Cómo pretenden mantener esa cultura a medida que la empresa continúa creciendo, especialmente con la expansión internacional planeada? La pregunta era legítima, profesional, incluso constructiva. Elena respondió con la misma seriedad, explicando las estrategias que estaban desarrollando para garantizar que la cultura trascendiera fronteras geográficas y culturales. Cuando el panel terminó, Elena estaba exhausta pero exultante. Entre bastidores, fue sorprendida por una fila de personas queriendo intercambiar algunas palabras, desde estudiantes inspirados hasta ejecutivos interesados en implementar cambios similares en sus propias organizaciones. Estaba atendiendo a todos con atención cuando una voz familiar la llamó. Elena. Era Sofía, parada a algunos pasos de distancia, impecable en su traje gris, pero de alguna forma diferente. Tal vez fuera la ausencia de aquella tensión constante que siempre parecía acompañarla, o una leve sonrisa que suavizaba sus facciones. «Sofía», saludó Elena extendiendo la mano, que la exdirectora estrechó firmemente. «Gracias por la pregunta pertinente. Y felicitaciones por tu nuevo cargo de CEO. Escuché que estás haciendo un trabajo impresionante en LogisMex». «Lo estamos intentando», respondió Sofía, con una humildad que sorprendió a Elena. «De hecho, implementamos algunas ideas inspiradas en el proyecto Renace, adaptadas, claro, a nuestro contexto y a mi estilo». Elena sonrió. «Eso es inesperado y gratificante. No pienses que me convertí completamente», advirtió Sofía, un destello de su antigua personalidad surgiendo. «Aún creo en eficiencia, resultados, métricas claras, pero aprendí que existe más de una forma de alcanzarlos». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. «Y tal vez haya estado equivocada en algunas cosas». Para Elena, aquella admisión, viniendo de alguien como Sofía, valía más que 1000 disculpas formales. Era un reconocimiento, de profesional a profesional, de que ambas podían aprender una de la otra. «Si algún día quieres intercambiar experiencias, mi puerta está abierta», ofreció Elena sinceramente. «Tal vez acepte esa invitación», respondió Sofía. «Especialmente ahora que serás CEO. Ese es un club aún muy exclusivo para mujeres en nuestro sector».
Con un gesto de cabeza, Sofía se alejó, dejando a Elena con una sensación de cierre que no esperaba encontrar. Círculos completos, pensó ella. A veces la vida nos sorprende con finales que nunca imaginamos, para historias que parecían destinadas al conflicto perpetuo. Meses después, en una tarde soleada de domingo, Elena visitaba el cementerio donde su padre estaba sepultado. Era un ritual que mantenía regularmente, no por tristeza o luto, sino por un sentimiento de conexión, de continuidad. Llevaba flores, contaba las novedades, como si él pudiera oír. «Asumo oficialmente como sí o la próxima semana, papá», dijo ella, acomodando las margaritas amarillas que había traído, las favoritas de él. «Aún parece irreal, ¿sabes? A veces me pregunto si estoy lista, si tengo lo que se necesita para liderar una empresa de este tamaño». El viento suave agitó las hojas del árbol cercano, como si respondiera a sus dudas. Javier dice que es normal sentir esto. Que demasiada confianza sería más preocupante que estas dudas ocasionales. Él ha sido un mentor increíble, así como tú lo fuiste para él. Sonrió, imaginando a los dos hombres conversando, compartiendo ideas, visiones. Creo que finalmente encontró paz, ¿sabes? Como si un ciclo se hubiera completado. Elena pasó algunos momentos en silencio, apenas sintiendo la tranquilidad del lugar, los rayos de sol filtrándose entre las hojas, el murmullo distante de la ciudad que nunca realmente paraba. «Voy a intentar hacerte sentir orgulloso, papá», dijo finalmente levantándose. «Voy a intentar ser el tipo de líder que ve personas, no solo recursos, que entiende que las empresas están hechas de sueños, miedos, esperanzas, no solo procesos y productos». Al salir del cementerio, Elena se sintió extrañamente ligera, como si un ciclo realmente se hubiera completado en su vida. De coordinadora frustrada a futura CEO, de mujer que lloraba escondida en el baño a líder respetada que había transformado una cultura entera. El viaje había comenzado con lágrimas de desesperación, pero terminaba con la determinación serena de quien encontró su propósito. Y tal vez esa fuera la mayor transformación de todas, no la de Tech Futuro, sino la de la propia Elena. La metamorfosis completa de alguien que al intentar cambiar una empresa acabó por descubrir su propia fuerza, su propia voz, su propio camino. Mientras conducía de regreso a casa, con el sol de final de tarde bañando Ciudad de México en tonos dorados, Elena sonrió para sí misma. El futuro era incierto, lleno de desafíos que ella aún ni siquiera podía imaginar. Pero una cosa era cierta, estaba lista para enfrentarlos un día a la vez, una persona a la vez, transformando no solo procesos y estructuras, sino vidas, comenzando por la suya propia.